son el cine, el T1 y el T2, pero tal vez esta secuencia es la más útil o por la que más se pide una resonancia, que es el realce tardío. Es una secuencia que va a servir para ver fibrosis o espacio extracelular aumentado. Lo vamos a ver a continuación, pero tal vez es como presten atención a esta porque es una de las secuencias que más se piden. Y otra que cada vez tiene más evidencia de su beneficio con relación a lo que es la evaluación de la enfermedad valvular, que es la secuencia de contraste de fase, ¿sí? Pero bueno, vayamos por partes. La secuencia de contraste de fase nos sirve para ver flujos valvulares. Es el equivalente a la secuencia de Doppler en la ecocardiografía, pero acá tenemos una gran ventaja, que no tenemos limitaciones de ventana y de plano donde querramos cortar para evaluar ese flujo. Así que en lo que respecta a las válvulas cardíacas, empecemos por la más fácil, que es la válvula aórtica. Cuando tenemos un corte de 3 cámaras, en diástole recuerden que la válvula está cerrada y en sístole la válvula está abierta. Lo que vamos a hacer es elegir una imagen de las 20, 30 fases que hicimos de las secuencias de cine, que vimos la semana pasada. Elegimos en la cual vemos que la válvula aórtica, que son estas dos hojitas en el plano de 3 cámaras, vemos que la válvula está totalmente abierta, y lo que vamos a hacer es, en la unión entre la porción sinusal de la aorta, que es donde está esa pancita, y la porción tubular, hay ruido de fondo, si podemos silenciar micrófonos extra, mejor. Si cortamos el plano de corte entre el... Hay todo un ruido de fondo. Si quieren cortar, mejor. Ahí está, buenísimo. Gracias, Rodrigo. Si cortamos el plano de corte entre la porción sinusal y la porción tubular de la aorta cuando la válvula está abierta, lo hacemos en el 3 cámaras y lo hacemos en una secuencia coronal, lo que vamos a ver, y centramos el isocentro del corte, que es el centro del campo de visión, lo que llamamos, los que hacemos imágenes, el FOV, que es el Field of View, el campo de visión que va a cortar. El centro de ese campo de visión lo situamos en el medio de la aorta. Vamos a poder evaluar la secuencia en sí. Y esta secuencia de contraste de fase tiene dos componentes. Un componente que se llama magnitud, que es similar a un cine, si ustedes lo ven, porque tenemos la misma resolución temporal y vemos la sangre de color blanco que se va acercando a un lado del corte, y vemos el movimiento de la sangre igual que una secuencia de cine. La grasa se ve blanca, bastante similar. Pero tiene esa misma secuencia, está dividida en dos, una de magnitud y una secuencia que se llama de fase. Por eso esto, la secuencia se llama contraste de fase, porque lo que queremos contrastar es un color que todo lo que se acerque al plano de corte se va a poner de color blanco, y todo lo que se aleje del plano del corte se va a poner de color negro. Más blanco es, más velocidad tiene la sangre ahí; más negro es, más velocidad tiene en sentido opuesto. Y todo lo que está quieto se pone así con un puntillado, como cuando cortan el cable, ¿sí? Y las estructuras con poco flujo tienen este color gris que no observamos, son de bajo flujo, baja velocidad, y no llegamos a diferenciar si hay un flujo positivo o negativo. Pero si lo hacemos ubicando el campo de visión en perpendicular a la raíz aórtica, a la unión sinotubular, vamos a ver esto que les comento, ¿sí? La secuencia lo que hace es
medir la velocidad de los protones del agua de los glóbulos rojos que pasan por ahí. De modo tal que tenemos que ser bastante perfeccionistas en tratar de cortarlo perpendicularmente al flujo de la sangre, porque como vamos a obtener una velocidad y nosotros después vamos a calcular un área, y en base a eso va a salir un flujo, que es área por velocidad, si angulamos mal el plano de corte y este corte lo hacemos más oblicuo, la velocidad va a ser discretamente menor porque no estamos enfrentados perpendicular, pero el área va a ser mucho mayor y eso va a sobreestimar el flujo. Entonces siempre tener presente de ser lo más perpendicular posible y apoyarse en todos los planos que tengamos. Tenemos ahora justo tienen que venir todos los mails. Bueno, podemos usar secuencias localizadoras y como esta que vemos acá coronal, o si tenemos más ya avanzado el estudio, usar secuencias de cine y hacer un cine de la válvula aórtica, así un cine coronal, para poder ubicar en el momento en que la válvula está abierta, ¿sí? Una vez que tenemos eso, en el programa de medición, lo que hacemos es un sombreado del límite de la válvula, del anillo valvular, y eso lo propagamos alrededor, a través de todo el ciclo cardíaco. De modo tal que vamos a obtener una curva que es flujo en función de tiempo. Esta curva tiene la característica que como nosotros empezamos el estudio a partir del gatillado electrocardiográfico, que eso temporalmente es fin de diástole, inicio de sístole, vamos a empezar viendo una curva ascendente, llega hasta un pico de flujo, desciende, y la primera parte de la parte descendente va a estar por debajo del cero. Y eso es algo importante porque el flujo, lo que llamamos al inicio de la diástole negativo, es algo fisiológico y es lo que permite que se irrigue la circulación coronaria, gracias a este flujo invertido retrógrado que está por debajo de cero. Todo lo que vaya para arriba va hacia un lado y todo lo que va hacia abajo va hacia otro lado. Entonces, el propio software de medición que usemos nos va a decir qué porcentaje o qué mililitros van hacia adelante, cuántos mililitros van hacia atrás y qué porcentaje de fracción regurgitante representa eso, lo que esté por debajo. En lo que son las marcas de los equipos, recuerden que siempre se usa un flujo perpendicular al plano de corte, pero a veces en las patologías donde yo quiero ver desplegado el flujo por donde va, como en una coartación de aorta o en una comunicación interauricular o interventricular, en esos casos puedo usar el flujo paralelo, o sea, longitudinal al plano de corte. Y no me va a servir para ver flujo, para cuantificar el flujo, sino como para evaluar cómo veo el registro del movimiento de la sangre, pero no para hacer una cuenta de cuánto va y cuánto vuelve, porque en una coartación de aorta, que es una estrechez de la aorta, así localizada, o en una comunicación interauricular o interventricular, que son comunicaciones entre las dos cavidades izquierdas y derechas, no necesito cuantificar un volumen regurgitante o una fracción regurgitante. Quiero ver el movimiento de la sangre. Así que en esos casos uno puede, en algunos equipos, no en todos, podemos tener un seteo de velocidad longitudinal y no perpendicular. Esto generalmente se llama a través del flujo cuando es transversal y longitudinal el flujo cuando es paralelo al flujo, ¿sí? Y otra de las cosas que tenemos que setear es la velocidad a partir de la cual va a haber un artefacto. La sangre circula cuando en un corazón normal, la sangre sale del corazón entre 1 metro y 1,5 metros por segundo.
sea 150 centímetros por segundo, como mucho. Ya a partir de ahí empieza a haber aceleración de la sangre y es producto de alguna estrechez, ¿sí? Nosotros tenemos que setearle una velocidad de observación al equipo por debajo de la cual va a estar la velocidad que va a tener habitualmente ese paciente. Entonces, para ello, o al médico que está haciendo el estudio, si son técnicos, o al médico que está haciendo el estudio, si son médicos, tienen que tener el ecocardiograma del paciente y saber qué velocidad aórtica tenía o qué velocidad pulmonar tenía, cosa de situarle un 20% más de la velocidad que tuvo. Si tuvo, no sé, 150 centímetros por segundo, seteamos la velocidad aórtica en 2 metros por segundo, o sea, 200 centímetros por segundo. Más de esa velocidad, va a haber un artefacto que lo vamos a ver después, que se llama aliasing, que es un conflicto que tiene el equipo entre la velocidad observada y la velocidad seteada, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Lo que tenemos clave acá es que los cortes se hacen de forma perpendicular al plano de corte, en su gran mayoría, y que hay que setear una velocidad. Habitualmente lo que hacemos es, en la aorta ponemos 200 centímetros por segundo o 2 metros por segundo, y en la pulmonar 150 centímetros por segundo o 1,5 metros por segundo, que es lo mismo. Una vez que graficamos y registramos ese flujo, fíjense acá que hay una alteración que durante toda la diástole, o sea, una vez que se eyectó la sangre y todo esto es el ciclo de diástole, hay flujo negativo. Y ese flujo negativo durante toda la diástole, lo que representa es lo que llamamos insuficiencia aórtica, que es la sangre vuelve desde la aorta hacia el corazón y nosotros podemos cuantificar esa insuficiencia aórtica a través del programa de medición, y en este caso observen que el propio aparato registra el área bajo la curva y mide 40,8%, o sea, 40,8% del flujo retrograda. Hay valores normales, menos de 10 es leve, de 10 a 20 leve a moderada, a 20 a 30 moderada y más de 30 severo. La ventaja que tiene esto es que como la medición de los volúmenes es gold estándar, y si hacemos el plano de corte de forma perpendicular y no tenemos ningún error de oblicuidad, de hacerlo de simple oblicuidad, es bastante, no es gold estándar, porque no hay un gold estándar de patología valvular, porque nadie midió alguna vez cuánto flujo pasa, solo se hace eso ex vivo, pero in vivo no hay estudios gold estándar de flujo, se comparan con el eco, y podemos, con una buena imagen de la fase de magnitud y bien perpendicular, podemos tener una idea bastante acertada, comparable a la ecocardiografía transesofágica, en lo que es la medición de la regurgitación valvular. Y la ventaja adicional que tiene esto es que no dependemos del jet de la válvula, de la insuficiencia, si es un jet o son dos jets, si la válvula, el mecanismo es el prolapso de la válvula o tiene una masa y tiene una endocarditis y la insuficiencia es por endocarditis. Independientemente del mecanismo o de la distribución de los jets, por solo un simple concepto hidráulico se puede medir, y eso da lugar a menos error, porque no necesito depender de la angulación o de la visibilidad de un jet o no, sino directamente de cuánto entra y cuánto se va, ¿sí? Así que esta es la valvulopatía más fácil de evaluar por resonancia, que es la insuficiencia aórtica, y lo mismo la insuficiencia pulmonar. La insuficiencia pulmonar se solicita más en los pacientes operados o no de cardiopatías congénitas, particularmente el Fallot, la tetralogía de Fallot, y bueno, representa la mejor medición más exacta de reflujo valvular.
En lo que corresponde a la insuficiencia mitral, que es la otra patología de insuficiencias que podemos ver, normalmente en un corazón normal el ventrículo izquierdo expulsa hacia la aorta y nada tiene que ir hacia la aurícula izquierda. Cuando hay insuficiencia mitral, el ventrículo izquierdo expulsa hacia dos lugares, hacia la aorta y hacia la aurícula izquierda. Y va a tener un volumen sistólico que va a ser más grande que el del ventrículo derecho, porque tengo un volumen extra que está expulsando, regurgitando hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Y nosotros calculamos qué tan severa es esa insuficiencia evaluando el volumen que regurgita, que es este BR, sobre el volumen sistólico que expulsó hacia los dos lugares, ¿sí? Y viendo ese porcentaje, podemos saber la severidad de la insuficiencia. Del mismo modo que la insuficiencia aórtica, esto es independientemente del tipo de jet, ni si es un jet o jet, el mecanismo de la insuficiencia, si es una prótesis mecánica o es una válvula nativa, independientemente de eso, podemos hacerlo. Veamos un caso. Esta es una secuencia de cine de un paciente que tiene el corazón muy dilatado, tiene 294 mililitros de volumen de fin de diástole, es el mayor volumen del corazón, y tiene que tener para su sexo y edad 166 mililitros. Así que está dilatado y vemos que hay un jet en la secuencia de cine, vemos que hay un jet de insuficiencia mitral, esta es una vista de 4 cámaras, que lo vemos bastante suculento, por decirlo, con bastante severidad, pero no podemos objetivar si esto es severo o es moderado, ¿sí? Leve no va a ser, pero no podemos saber si es moderado, severo o muy severo. Lo que cuando hacemos la medición de la fracción de eyección y medimos estos volúmenes, acuérdense que hacíamos cortes perpendiculares al eje largo del ventrículo izquierdo, o sea, múltiples ejes cortos, y con eso obteníamos los volúmenes. Y particularmente lo que obtenemos es el volumen sistólico, que es lo que va a expulsar hacia la aorta y hacia la aurícula izquierda. Hay que recordar ese 73, que es el volumen sistólico expulsado. Paralelamente, lo que vamos a hacer es la medición del flujo anterógrado a través de esta secuencia de contraste de fase. Usamos un cine o un localizador coronal donde veamos la aorta, lo ubicamos en la unión sinotubular cuando la válvula está abierta, este es el campo de visión y el isocentro está en el medio, bien perpendicular, y de ahí vamos a obtener la secuencia de contraste de fase, a la cual le vamos a marcar durante todo el ciclo cardíaco la distribución del borde del anillo, y la propia imagen que hagamos acá en cine se va a reproducir en la parte de fase, en la parte de magnitud, perdón, y esto en la parte de fase, y nos va a trazar una curva, como dijimos, de flujo en función de tiempo. Acá recuerden que tiene su flujo protodiastólico reverso inicial. Protodiastólico es el principio de la diástole, y obtenemos un volumen anterógrado del que va hacia adelante de 32. Si tenemos este 73 que expulsó y 32 fueron a la aorta, necesariamente 41 tuvieron que ir hacia la aurícula izquierda, es una simple resta. Entonces, de esos 41, de los 73 que expulsó, representan el 56% de fracción de regurgitante, y eso la califica como severa, ¿sí? Los puntos de corte que usamos son menos de 15 es leve, de 15 a 25 leve a moderada, de 25 a 45 moderada y más de 45 severa. No son los mismos puntos de corte que para la ecocardiografía, porque básicamente son mecanismos distintos. Una cosa es un glóbulo rojo con el rebote de un ultrasonido, y otra cosa es un protón en el agua de un glóbulo rojo con un mecanismo de cuantificación, de estratificación de esa severidad distinto. Por eso son puntos de corte distintos.
Así que bueno, así se calcula la severidad de una insuficiencia mitral y una insuficiencia aórtica. También podemos evaluar la severidad de una estenosis aórtica, que una estenosis aórtica es el cierre de la válvula, la estrechez de la válvula, y podemos evaluar eso por dos mecanismos. Uno es a través de la medición de la velocidad máxima. No, por default el programa de medición nos deja ver el flujo, que es lo que estamos viendo ahora, pero uno puede bajar un poco más y seleccionar velocidad máxima. Esto es en un programa de medición que uso, pero en todas las consolas de las workstation de los equipos tienen un apartado de velocidad máxima. Y uno registra esa velocidad máxima y uno puede con un cursor ubicarla en el valor que sea, ¿sí? En este caso 319. 319. Entonces esta velocidad es de 319 centímetros por segundo, o sea, 3 metros 19 por segundo. En cardiología usamos una ecuación para calcular el gradiente entre teniendo una velocidad, sabiendo qué gradiente hay de presión. Esto es de la misma forma, teniendo una velocidad tenemos un gradiente. Pero no solo podemos quedarnos con la velocidad del gradiente, porque esta velocidad del gradiente dijimos que no es en el plano valvular, sino en la unión sinotubular, donde ya pasó el área, la menor área. Así que podemos medir el área por planimetría, que como en una estenosis aórtica que habitualmente se calcifican los bordes, en resonancia eso no es un impedimento para la cuantificación por planimetría, porque el calcio al no tener protones no produce ningún artefacto o ruido que nos impida ver eso. Entonces, la medición de la válvula se hace a través de múltiples cortes muy finos, 5 milímetros o si se puede menos también, con mucha resolución temporal, hay que ponerle 60 fases, si está bradicárdico 80, 90 fases, lo más que se pueda, y varios cortes apilados a través de todo el plano valvular, desde el tracto de salida del ventrículo izquierdo hasta la unión sinotubular, y observar cuál es el que más apertura tiene de los estenóticos. O sea, hay unos cortes que van a tener más apertura, pero no son los que tienen menor área, y el que tenga menor área es el que vamos a usar. En este caso, el área tenía 1,9 centímetros cuadrados, ¿sí? Vamos a hacer, para la evaluación de la arteria pulmonar, cosas que no le dije, hablamos de insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, estenosis aórtica. Hay una patología que es la estenosis mitral, que en resonancia no tiene mucha precisión la cuantificación del área, porque como el plano valvular oscila mucho durante la sístole, la determinación de dónde termina la diástole y dónde empieza la sístole en el plano valvular, no, mientras sea perpendicular al flujo de sangre, es muy poco reproducible y no es tan precisa como en la ecocardiografía. Así que en estenosis mitral la resonancia no es la mejor opción para cuantificar la severidad valvular. Sí, en insuficiencia mitral, sí en estenosis aórtica e insuficiencia aórtica, pero no en estenosis mitral. Ahora sí, volviendo a la patología pulmonar, vamos a buscar un corte que es de cine, que es el plano del tracto de salida al ventrículo derecho. Buscamos en un coronal la arteria pulmonar, que es esta arteria redonda que vemos que está abrazando la aorta y está por arriba del ventrículo izquierdo. En un corte axial buscamos la bifurcación de esa arteria pulmonar y trazamos un corte que divida como en una bisectriz la arteria pulmonar y sus ramas, y un corte que sea no necesariamente coronal, pero que parta por la mitad la arteria pulmonar, el tronco, la arteria pulmonar.
de ese plano de corte, de esas dos planificaciones, vamos a obtener el cine de tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Para qué me sirve? Para trazar el flujo, el plano de corte, el contraste de fase en el tronco de la arteria pulmonar, y tengo que hacerlo perpendicularmente a la salida de la sangre. Puedo hacerlo con un localizador, que es lo menos recomendable, porque la válvula no la puedo ver bien. Apenas la puedo ver bien en un cine, en un localizador es muy difícil saber en qué parte de acá está la válvula, si es esto que está acá, si es esto que está acá, si es esto que está acá. Sabemos que donde termina el músculo va a estar, pero esa es, digamos, a veces el músculo está un poco más hipertrófico y podemos determinarlo bien, pero si el músculo es bastante delgado, no podemos ver bien en el plano de corte dónde termina dónde termina el músculo y dónde empieza la pulmonar en un localizador. Y como dijimos, un plano axial, lo cortamos así, estamos perpendicular al flujo de la sangre, pero como les digo, es mucho mejor hacerlo en una secuencia de cine y con la válvula localizada. Esta imagen justo la puse mal, es con la válvula abierta. Vemos que se corta perpendicularmente al flujo de sangre, perpendicularmente en el corte axial, y lo que sale es la imagen de contraste de fase, en la que vemos la arteria pulmonar, que es esta estructura redonda, con su imagen de magnitud y su imagen de fase, ¿sí? Sombreamos del mismo modo que hicimos con la aorta y obtenemos el flujo. Bueno, acá viene el concepto de aliasing que les comentaba. Cuando seteamos la velocidad, les decía que tenemos que setear una velocidad a partir de la cual, por debajo de la cual están las velocidades que quiero observar. ¿Qué pasa? Cuando ustedes habitualmente ven la hélice de un helicóptero o la llanta de un auto moverse en sentido opuesto a la velocidad del auto o a la velocidad de giro de la hélice, eso es un fenómeno de aliasing visual, en el cual la cantidad de fotos que manda la retina al cerebro es menor que la cantidad de fotos que le está mandando la imagen a la retina. Entonces, ese conflicto hace que las imágenes parezcan que van en sentido opuesto, ¿sí? Porque va más rápido la información que se le envía a la retina que la información de la retina hacia el cerebro. Del mismo modo ocurre en resonancia. Cuando uno setea una velocidad y el flujo que la atraviesa es mayor que esa velocidad seteada, pasa esto, que este es un corte de la arteria pulmonar en el cual debiéramos ver o todo blanco, como está acá, o todo negro cuando vemos la aorta descendente bajar, pero no blanco dentro de negro. Lo que estamos viendo acá, a ver si lo freno en este momento, esta velocidad está hecha a propósito baja como para representar el aliasing. Acá, por ejemplo, ¿dónde está el mouse? Lo tenemos con ese mouse prófugo. Acá está. Ahí. Vemos un color negro con un pixelado blanco. Generalmente lo ven como un pixelado. Y acá blanco con un pixelado negro. Esa alteración pasa porque la velocidad que se le seteó es menor que la velocidad del flujo que está pasando. Es como si ustedes regaran un jardín con una manguera y en vez del agua ir por la manguera hacia el jardín, hubiera una parte del agua, del jet del agua, que va desde el jardín río arriba, atravesando el chorro de la manguera que va hacia el jardín, tratando de dirigirse hacia la canilla. Entonces, ese concepto, que físicamente es imposible, es el que tienen que pesquisar los técnicos cuando hacen el estudio. Tienen que ver que cuando vean una imagen pixelada
en la secuencia de Q-Flow, en la parte de fase, porque eso no lo van a ver en la parte de magnitud, sino lo van a ver en la parte de fase. Tienen que ver si hay aliasing, si ven este fenómeno, y automáticamente repetir la secuencia seteándole 50 centímetros por segundo más. Se va de a 50 centímetros por segundo. Pongamos que este contraste de fase de la arteria pulmonar se hizo a 100 centímetros por segundo. Y vemos esto, tenemos que repetir la secuencia seteándole la velocidad a 150. Y si lo seguimos viendo, a 200. Y así sucesivamente hasta que desaparezca. ¿Por qué? Porque cuando se haga una curva de flujo de esto, va a salir amputada y la curva de flujo no va a poder llegar a verse todo el flujo que pasó porque mi tope era tanto flujo. Entonces, importante setear la velocidad del Bench. Habitualmente, si los estudios son para las patologías habituales, miocardiopatías, infartos, miocarditis, uno puede dejar 200 en la aorta y 150 en la pulmonar. Pero cuando el estudio dice estenosis aórtica, o la vemos que la válvula aórtica en 3 cámaras abre muy poco y hay un artefacto de alta velocidad, tenemos que tener presente de setear bien la velocidad para que no aparezca aliasing, ¿sí? En este caso es un cine del tracto de salida del ventrículo derecho. Fíjense que está más hipertrófica la pared y que hay un jet que vuelve, que va y que vuelve en diástole de insuficiencia pulmonar. Así que trazamos el flujo del plano de corte de la secuencia de contraste de fase y vemos que todo esto es insuficiencia pulmonar, todo lo que está por debajo del cero. Y nuevamente acá 30% es una severidad moderada, menos de 20 a 40 y más de 40, que son los puntos de corte para la insuficiencia pulmonar. Y con eso podemos, con una sola secuencia, sin necesidad de hacer todo el volumen sistólico, así de fin de diástole, fin de sístole del ventrículo derecho, con una sola secuencia podemos determinar la severidad de la valvulopatía, ¿sí? Bien. Vamos a tal vez más importante de esta, que es la secuencia de RAS tardío. Y ahí le puse esta frase del Principito, ¿sí? ¿Por qué es invisible a los ojos? Porque salvo la biopsia, no hay otro método no invasivo, o sea, la biopsia es invasiva, ¿no? Salvo la biopsia, no hay otro método para determinar la fibrosis del músculo cardíaco, ¿sí? Podemos intuirlo en un ecocardiograma cuando lo vemos muy refringente, pero no podemos determinar que eso es fibrosis o una escara miocárdica de un infarto o de una miocardiopatía. Y ahora vamos a ver que tampoco el gadolino nos dice que es fibrosis, ¿sí? Pero bueno, vengo con esa, hoy estoy medio paradojal. ¿Cómo vamos a aplicar esta secuencia RLC tardío? Bueno, la dosis es entre 0,1 y 0,2 milimoles por kilo. Hay distintas marcas en el mercado y la marca Gadovist, que es de Bayer, el contraste viene el doble de concentrado con respecto a las otras marcas, al Dotarem, al Gadobutrol, ¿sí? Al Viugam. En el caso del Gadovist, como regla para saber cuánto tenemos que administrar, es el peso por 2. Pesa, dividido 10, ¿no? Pesa 80 kilos, le vamos a pasar 16 mililitros del Gadovist, ¿sí? Peso por 2, 80, 160 dividido 10. Acá no le puse nunca dividido 10. Miren qué curioso. Esta tiempo la usé hace un montón y recién ahora me estoy ayudando que no le puse dividido 10. El peso por 2 dividido 10. Y en el caso si pesa 80 kilos, le vamos a poner 32 mililitros de los otros. Son concentraciones mucho mayores que la que se usa para una angiografía, por ejemplo, de cerebro, de angio de tórax.
usamos más volumen. Así que bueno, y tengan presente que no podemos administrar gadolinio cuando tiene un clean menor a 30, ¿sí? Cuando tiene más de 30, un clean calculado, esa es una cuenta que hacen los médicos, se puede administrar con más de 30 de clearance, porque da una fibrosis sistémica por un mecanismo que no está bien claro, en el cual participa la acidosis metabólica como generador o como intensificador de esa fibrosis. De modo tal que la insuficiencia renal que tiene clearance menos de 30, hay más acidosis y podemos correr el riesgo de generar eso. De todos modos, desde el 2007 o 2009, creo que el 2007, no hay ningún caso reportado de fibrosis nefrogénica a raíz de esto, que se contraindicó la administración de contraste en pacientes con insuficiencia renal. Y como el gadolinio no dializa, tampoco la diálisis ayuda a resolverlo en el caso que ocurra. Bueno, sabemos que la secuencia se llama realce tardío. Vamos a discriminar esas dos palabras, por qué se llama tardío y después por qué se llama realce. Normalmente la célula tiene su membrana plasmática indemne, cerrada, y eso hace que el gadolinio, que tiene un peso molecular muy grande, no pueda meterse dentro de la célula y queda en el espacio extracelular, ¿sí? Gadolinio que inyectamos se queda en el espacio extracelular siempre. Eso llévenselo como mensaje para la vida. Gadolinio se queda en el espacio extracelular. Cuando hay un daño agudo, como un infarto, como una miocarditis aguda, vemos que esa membrana plasmática se rompe y el interior de la célula, que en ese momento tenía más sodio, la célula tenía más potasio y afuera había más sodio, entra ese sodio como representando de que hay más contenido extracelular que se está metiendo dentro de la célula, y como el gadolinio dijimos que es extracelular, se mete gadolinio a la célula. Entonces ahora esta célula injuriada, muerta recientemente porque se acaba de tener un daño agudo, su interior forma parte del extracelular, ¿sí? Las células sanas que estén al lado van a tener su membrana plasmática indemne y el gadolinio no va a estar dentro de la célula. Acá el gadolinio está dentro de la célula. En un escenario crónico en el que hay una escara necrótica, un infarto crónico o miocardiopatías, donde hay cicatrices y es una telaraña de colágeno, que el gadolinio queda atrapado en esa red, y como esta zona es poco vascularizada porque justamente hay una escara y no tiene toda la irrigación suficiente, tiene irrigación suficiente como para que entre el gadolinio, pero no para que se haga un lavado del gadolinio rápido. Lo mismo en el daño agudo. No hay un lavado de un vaso sanguíneo que se meta dentro de la célula para lavar ese gadolinio que hubo. De modo que después de los 10 a 20 minutos de la inyección, vamos a ver que va a quedar retenido ese gadolinio, porque le dimos tiempo para que el gadolinio se lave del músculo sano, del intersticio del músculo sano. Normalmente cuando inyectamos gadolinio, se inyecta y se elimina. Y básicamente casi en 3 horas ya no hay más gadolinio dentro del cuerpo. Podríamos repetir otra resonancia si nos olvidamos de algo. 3 horas después, que es cuando se eliminó ese gadolinio por vía renal. Cuando inyectamos ese gadolinio, la sangre, que es esta curva en azul, se tiñe y se va eliminando. Pero en los pacientes que tienen infarto, esa tinción del tejido se hace mucho más lento porque la arteria está obstruida, y la velocidad de ascenso de la curva es
mucho menor que un pico precoz cuando inyectamos gadolinio, que es como cuando inyectamos una angiografía y inmediatamente adquirimos y vemos la aorta o la pulmonar, lo que sea, lo vemos bien intenso. En el caso del infarto se va a tardar en teñir, con lo cual aprovechamos que entre los 10 y los 20 minutos el pool sanguíneo tuvo su eliminación del gadolinio y del pool de extracelular y queda bien intensa la señal en lo que es el tejido con infarto o con miocardiopatía. Un fenómeno de particular tensión es la obstrucción microvascular, en la cual hay obstrucción de los capilares, de los vasos de pequeña circulación, y esa obstrucción hace que ni a los 10 a 20 minutos pueda llegarse a observar entrada del gadolinio en ese segmento. De este modo, nosotros podemos confundirnos la obstrucción microvascular con músculo sano que lavó contraste. La diferencia es que esa obstrucción microvascular va a estar rodeada de un tejido necrótico, porque es peor que el infarto, porque el infarto tiene una arteria abierta en el cual el gadolinio entra, pero el músculo está muerto y el gadolinio puede entrar en las células muertas del músculo. En la obstrucción microvascular, el propio capilar está tapado y ni el gadolinio puede entrar en ese tejido, así que vamos a verlo negro. Negro, tan negro como el músculo que pudo lavar el contraste. Así que la diferencia es clara porque uno tiene músculo alrededor necrótico y el otro no. Entonces, entre los 10 a 20 minutos, por eso pongo el timer que tiene muchos resonadores, este es de un General Electric, pero lo tienen varios equipos, si no, reloj, timer del celular, y ni bien uno empiece a inyectar, tomar ese tiempo. Porque una vez que se lave ese contraste, no podemos volver a inyectar hasta dentro de 3 horas. Y aún así, le dimos la dosis máxima de gadolinio. Entonces, uno puede perder tiempo con todos los cines, con todos los T1s, pero cuando uno inyecta gadolinio tiene una bomba que va a explotar y que en 20 minutos se va a lavar todo. Entonces tenemos que optimizar ese tiempo para hacer lo más posible y no perder mucho tiempo ahí. Como además es la parte final del estudio y el paciente está cansado y tal vez coopere menos, hay que optimizar el tiempo de real tardío, incluso con las apneas. No darle muchas apneas para que se recupere, sino respira una vez bien, una, dos bien, y enseguida la tercera es respire hondo, suelte todo el aire y no respire. Bien. Entonces, por eso era tardío. ¿Por qué es realce? Bueno, tenemos que entender que hay una secuencia previa al realce tardío, que se llama PSIR, el realce tardío, por si no lo dije. PSIR es fase con PH, Phase Array, Inversion Recovery, la inversión recuperación, y hay una secuencia previa a esa que se llama Loop Locker, que lo que la tienen en general varios equipos, muchos equipos, Loop Locker o TI Scout, el Scout del tiempo de inversión, en la cual vamos a entenderla de la siguiente manera. Hago una analogía de una radio. Imagínense que ustedes tienen un capital de dinero líquido como para comprarse una emisora de FM en una radio del interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, 9 de julio. Y ese dinero que ustedes tienen para invertir, saben que hay emisoras en el estrato de distribución de las frecuencias que ya están ocupadas, o sea que ustedes no pueden poner toda la mosca en una sola emisoras si ahí hay otra emisora antes. Entonces, antes de hacer su programa de radio inaugurado, tienen que escanear todas las emisoras de radio
ver cuál es el hueco que está libre y recién ahí transmitir toda la programación en ese hueco libre. Bueno, escanear todas las emisoras y ver cuál es el hueco libre es lo que hace el Loop Locker. El Loop Locker va a emitir distintos tiempos de inversión, tiempos chicos, crecientes, de 10, 20 milisegundos, eso uno lo puede setear o lo hace el equipo, es indistinto, pero más o menos entre 8, 12 o 16 tiempos va a obtener, y uno lo que tiene que hacer es elegir visualmente el que considera que el músculo es más negro. ¿Para qué es más negro? Porque como el gadolinio va a estar depositado en el tejido necrótico y ese gadolinio va a dar aumento de la intensidad de señal, yo quiero tener realce entre negro y blanco. El gadolinio va a ser siempre blanco, pero no es lo mismo que esto estuviese blanco comparado con un gris que si esto estuviese blanco comparado con un negro. Entonces hay distintos patrones que hay que elegir. Este patrón es un tiempo precoz. Este es el tiempo ideal, ¿sí? En el que el músculo lo vemos lo más negro posible. Generalmente ese tiempo, como dato, como este es un eje corto, generalmente lo hacen en un eje corto, es parecido al tiempo de anulación del vaso, que está acá abajo, ¿sí? El tiempo este es parecido al del vaso, búsquenlo cerca del vaso. Cuando se anula el vaso, tiene que ser alguno de esos dos. El tiempo previo a eso, que son tiempos precoces, van a ver un refuerzo negro del endocardio, gris en el miocardio y un refuerzo negro en el epicardio, en la parte más externa del músculo. Eso tienen que verlo como es un tiempo precoz y tengo que subirle ese tiempo de inversión. Ahora vamos a ver que eso es importante y tratar de que nunca aparezca un tiempo precoz, porque es un problema, ¿sí? Porque un tiempo precoz, si yo hago el estudio y el tiempo de inversión que le pongo para que haga después el realce tardío, o sea, el tiempo que elegí la emisora libre de la radio, del espectro de radiofrecuencias de 9 de julio, de las FMs de 9 de julio, ese tiempo de inversión, si es muy precoz, condeno a que todo el estudio sea con tiempos precoces y tener todo el realce tardío hecho con tiempos precoces, el médico después puede tender a informar que hay todo un realce intramiocárdico difuso, porque él va a ver blanco, gris, dentro de un refuerzo negro. Porque ahí yo le estoy diciendo, lo que está bien anulado es el endocardio y el epicardio, y el resto es todo músculo con realce. Entonces ese es un problema, porque le estoy poniendo una patología que el paciente no tiene. Y eso ocurre cuando usé mal un tiempo de inversión. Bueno, lo pícaro de esto es que ese tiempo de inversión no es fijo, sino que va aumentando, incrementándose el propio tiempo, los milisegundos que vamos a usar, va aumentando a medida que pasan los minutos del estudio. Entonces, el tiempo de inversión que usé para poner este músculo negro muy lindo, 5, 6, 10 minutos después no va a ser ese tiempo. Y ese tiempo que yo usé va a quedar así, va a quedar como tiempo precoz. Entonces, cuando hagamos los distintos realces, voy a hacer, no sé, un realce de 2 cámaras, después un realce de 4 cámaras, tengo que chequear siempre cómo está ese tiempo, si se ve bien negro el músculo sano, porque esto considero que esto es músculo sano, y el gadolinio va a estar depositado en el músculo enfermo. Tengo que chequear bien ese tiempo, porque ni bien veo que aparece una imagen parecida a esta, ahí tengo que parar esa secuencia, duplicarla y setearle un tiempo de inversión más alto, generalmente entre 15, 20, 25 milisegundos más, porque va a estropear de ahí en adelante el estudio, ¿sí? Normalmente la sangre se anula antes que el músculo. Esto es lo habitual, lo normal.
Sangre se anula primero, músculo se anula después. Hay una patología que es la amiloidosis, donde eso no ocurre, donde se pierde esa diferenciación, anulación sangre-músculo. Y el músculo se anula o antes o durante la sangre, y es difícil de obtener el tiempo de inversión. Y eso es una característica que se ve en la amiloidosis. Eso cuando veamos amiloidosis lo vamos a ver más en otra clase más adelante, cuando veamos patología. Hasta ahora estamos viendo secuencias. Entonces, recordar errores comunes. Esta es la imagen ideal, donde la sangre se ve bien blanca, el músculo se ve bien negro, y no hay ninguna, en este caso no hay ningún depósito de gadolinio, ¿sí? Porque esto es el loop locker y lo hago en un eje corto. Lo puedo hacer en cualquier eje, pero en un eje corto es lo más habitual. Este es un tiempo precoz, donde vemos un refuerzo del endocardio negro, un refuerzo del epicardio negro y gris en el medio. Y esto es un tiempo tardío, donde vemos que el músculo es cada vez más blanco, ¿sí? Tiempos de inversión altos tienen músculo más altos, ¿sí? Bien. Entonces, esto es lo que les decía. Imaginemos que tomamos, cuando hagamos la secuencia del realce tardío del multieje corto, así como nosotros vimos el cine y lo partimos en múltiples ejes cortos, también vamos a querer ver si el corazón, en todo ese despliegue de múltiples ejes cortos, tiene fibrosis. Para eso le hicimos la resonancia, porque queríamos ver si tenía fibrosis. Y cómo, cuál secuencia va, qué plano de corte es el que va a dejar cubierto todo el corazón sin perder nada. Si yo puedo programar la misma geometría que usé en el multieje corto, hago la misma programación en realce tardío, ya no en cine, en realce tardío de múltiples ejes cortos. Entonces, voy a setear 10 cortes, 12 cortes, los que usé. Ya no voy a poner un corte por afuera o un corte en la aurícula izquierda, porque ahora lo que quiero ver es músculo nada más. No necesito saber qué volumen tiene, porque para eso ya hice el cine. No necesito ver qué pasa acá, porque ya llego a ver lo que pasa en el músculo. Tal vez haga solo un corte más por lo que haya en el tracto de salida, pero no hasta la mitad de la aurícula izquierda como en el cine. Y uno, pongamos que adquiere la imagen, la adquiere de punta a base, ¿sí? Y uno ve que el músculo más negrito lo ve con 235 milisegundos. Entonces uno carga la secuencia de realce tardío, copia la programación que le usé para el multieje corto, le digo que lo quiero agarrar de la punta a la base y empiezo a hacer el estudio. Si pasó tiempo, porque cada corte es una apnea, cuando llegue al final, que van a ser probablemente 6, 7 minutos después, porque uno tiene que darle un tiempo para que se recupere, 1 o 2 respiraciones uno le tiene que dar, de respiración libre, y después hacer la apnea de ese corte. Cuando llegue al final, lo que yo seteé en 235 milisegundos de tiempo de inversión, realmente quizás esté en 245 milisegundos. Pero yo todo este paquete lo seteé en 235, con lo cual los últimos cortes van a tener un tiempo precoz y van a tener la imagen de tiempo precoz. Y le voy a decir al médico, cuando yo técnico haga el estudio, le voy a decir al médico, esto tiene realce intramiocárdico porque tiene los bordes negros y los bordes negros y el interior más gris blanquecino. Entonces, eso es un error. Entonces, primera cuestión es no perder tiempo cuando uno hace esto, ya dijimos, 1 o 2 respiraciones y pasar a la siguiente apnea. Tratar de localizar dónde está el problema en los cines. Si el paciente tiene un problema en la base, empezamos desde la base y ponemos el tiempo de inversión más cercano a lo que veo en la base.
Si el problema es en la punta, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica apical, empezamos desde la punta y ponemos ese tiempo de inversión en la punta, cosa de ver bien la fibrosis en la patología. Si por mala suerte o mala decisión de elegir el tiempo de inversión, llego a la mitad y tengo tiempo precoz, se detiene la secuencia, se copia la secuencia, se le trata de sacar los cortes que ya hizo, se le pone más tiempo de inversión y se sigue con la secuencia con el tiempo ideal, como para no llegar al final con el tiempo mal anulado. Hay algunos equipos que uno puede sacarle planos de corte manteniendo el resto, otros no, otros si yo hice, acá tengo, no sé, 8 cortes y yo hice 3, los otros 5 y le pongo 5 me los va a ubicar en otro lado, entonces con eso es un problema. A veces uno tiene que poner una hoja muy argentinidad, una hoja de papel en el monitor, poner dónde es el corte, después arrastrar la hoja transparente en el seteo de los planos para decir, bueno, voy a usar el mismo plano que usé antes, así tengo lo mismo. Hay grados de obsesión para distintos hospitales psiquiátricos. Así que bueno, interesante saber dónde está el problema, en ese lado es el que hay que empezar. Y siempre los espaciados que sean sin gap. Uno hace un corte de 8 milímetros o de 10 milímetros sin gap, porque yo no quiero perder gap en el recetario, porque quiero ver fibrosis, no quiero perder fibrosis. Así que en este caso, sin gap. Y considerar esto que le digo de los errores, un tiempo precoz. Si empiezo a ver esto, el médico igual que ya tiene el ojo más avesado y ve estudios, se da cuenta cuándo es real intramiocárdico y cuándo es tiempo mal anulado, ¿sí? El que empieza tal vez no, pero cuando uno ve esto es re músculo mal anulado. Tenías que haberlo parado, poner 2.45, 2.50 o 2.60 y seguir haciendo el estudio. Y seguiste haciendo el estudio con 2.35 y te quedó así en vez de quedarte así. Un truco que pueden hacer también es ventanear. El gadolinio, frase es nota mental, abriendo nota mental. El gadolinio es lo último que se anula cuando se ventanea. Si yo esto lo ventaneo habitualmente con el botón derecho del mouse o con los botones que tengan en la consola, el blanco, el gris del mal anulado se va a anular enseguida y se va a poner oscuro. En cambio, si hay gadolinio, el gadolinio va a persistir. Porque la máxima, ¿cuál es? El gadolinio es lo último que se anula cuando se ventanea. Cuando ustedes ventanean esto, yo lamentablemente esto no lo puedo ventanear porque es una imagen estática, pero cuando ustedes ventaneen esto, el gadolinio que está en la sangre va a ser lo último que se anule, y el gadolinio que esté depositado también. En cambio, si es músculo mal anulado, se va a ventanear enseguida negro y se van a dar cuenta, che, esto es un error, ¿sí? Así que usen ese tip que siempre salva las papas. Bueno, y estar cada vez que uno adquiere, no desconcentrarse y mirar en la pantalla a ver si está saliendo negro. Hay distintos patrones de la distribución del contraste, y eso es lo maravilloso de este método, que podemos diferenciar de una manera no invasiva cuando una patología es isquémica, motivada por lesión por enfermedad coronaria, o cuando es no isquémica, porque las dos tienen pronósticos distintos, ¿sí? La enfermedad isquémica tiene peor pronóstico que la no isquémica, porque además tiene recidivas, los eventos isquémicos siempre recurren, y los no isquémicos en general es un crecimiento más solapado, no es algo tan súbito el deterioro como sí lo puede ser un infarto agudo transmural de la cara anterocetal, ¿sí? El patrón isquémico, la distribución del contraste, así como habíamos dicho en la primera clase de fisiología de las coronarias, el capilar, que la circulación coronaria va de epicardio a endocardio,
el subendocardio es lo último que se irriga, por lo cual es la lesión más precoz que puede tener la enfermedad coronaria, que sea un daño subendocárdico. Si este daño se perpetúa y la arteria sigue tapada, esta franja subendocárdica va a llegar a ser transmural, ¿sí? Transmural. Entonces, acá tenemos un realce tardío, fíjense que lo reconocen porque tiene el músculo sano negro, el gadolinio blanco, la cavidad blanca. A medida que pasa el tiempo, esta cavidad se va a ir lavando de contraste, por eso la premura de hacer estudios con realce en 20 minutos de inyectado, ese contraste se va a eliminar. Fíjense que este estudio, este corte, probablemente se haya hecho antes que este, porque este tiene la cavidad más blanca que este. Y ustedes mismos en el propio paciente van a ver que se va lavando más rápido. Gadolinios de mala calidad se lavan antes. Gadolinios de buena calidad persisten a veces 25 minutos y sigue la cavidad blanquita así, como este de acá abajo. Acá podemos ver que hay un daño subendocárdico, hay una parte negra y una parte subendocárdica que se llega a transformar en casi transmural acá, ¿sí? Pero concéntrense en esto que es subendocárdico, hay una parte negra periférica, subepicárdica, y hay una parte blanca subendocárdica. Esto es la patente de que es un infarto subendocárdico inferoseptal. En este caso es un realce tardío, el músculo está negro, se puede ventanear un poco mejor como para que se vea más negro el músculo, y el gadolinio, fíjense que es tan intenso este realce transmural que tiene, inferolateral e inferior, que no se distingue de la sangre. Entonces parece que el ventrículo es un cuarto creciente, una C, y que acá no hay nada. En realidad es músculo infartado de todo su espesor, y ocupado todas esas células por gadolinio. La enfermedad coronaria, como la obstrucción es de una arteria y tapa todas las células que dependen de la irrigación de esa arteria, el realce siempre va a ser muy intenso. No va a ser un realce tenue, va a ser un realce fuerte, bien blanco. Las miocardiopatías no isquémicas, como coexisten células sanas al lado de células muertas, y el voxel que uno toma para la medición del realce va a tener células coexistiendo unas con otras. Entonces el realce suele ser un poco más tenue en una miocardiopatía no isquémica en general. Hay excepciones, hay miocardiopatías hipertróficas como esta que vemos acá, que tienen un realce bien intenso, ¿sí? Porque hay muchas células fibróticas juntas y en ese voxel todas las células, un voxel para los médicos es un píxel cúbico, ¿sí? Es un volumen de un píxel, que es un punto. En ese voxel hay un montón de células apretadas, necróticas, en las cuales el gadolinio entra y se lava difícilmente y por eso queda blanco, ¿sí? Entonces, en general, lo muy intenso es de enfermedad coronaria y lo que es menos intenso y según la distribución orienta hacia no isquémico, ¿sí? Y dentro de esos no isquémicos puede ser mesocárdico, que es en la mitad de la pared, puede ser parcheado, puede ser una franja, puede ser una bandita, una lámina. En general, las miocarditis toman esta localización subepicárdica y puede ser intramiocárdico o subepicárdico, ¿sí? En cardiología decir subepicárdico, una injuria subepicárdica, es decir, transmural, pero en resonancia magnética subepicárdico es no isquémico, es solo la parte subepicárdica, la que está por debajo del epicardio. Así que guarda con eso los médicos, que cuando uno vea realce subepicárdico va a pensar que es una injuria subepicárdica, es enfermedad coronaria y le va a poner aspirina, betabloqueantes y estatinas porque cree que es un infarto, y todo lo contrario, es una lesión no isquémica. Entonces, las lesiones intramiocárdicas
a nivel inferolateral son comunes de la miocarditis, la sarcoidosis, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Chagas, que es una miocarditis al fin y al cabo, esta distribución puntiforme en los que se llaman los sitios de inserción, que es los sitios de inserción del ventrículo derecho al septum, es característico de la miocardiopatía hipertrófica y de las sobrecargas de presión y de volumen del ventrículo derecho en los pacientes que tienen EPOC o hipertensión pulmonar, o puede ser una miocardiopatía dilatada idiopática que tenga una banda así septal o anteroseptal o inferoseptal, pero lineal, y se ven las miocarditis también. Las miocarditis para los médicos, las miocarditis que tienen el realce septal tienen muchas más arritmias del estilo de los bloqueos que las miocarditis que tienen el realce inferolateral, ¿sí? Estas tienen como más insuficiencia cardíaca y estas tienen más arritmias, bloqueo AB, TBFB, alteran el sistema de conducción que pasa justamente por el septum. Si el realce subepicárdico es parecido en distribución a esto, el Chagas, Fabry, miocarditis y sarcoidosis son las más comunes, y si tenemos un realce subendocárdico global, que no respeta una segmentación coronaria, porque esto puede ser subendocárdico, pero toma un segmento, no va a ser todo global, y tiene esa particular distribución de la anulación distinta. Fíjense que acá está anulado en el mismo momento la sangre y el músculo, y lo que queda es el gadolinio depositado en el subendocardio de forma difusa, y eso es característico de la amiloidosis, ¿sí? Y en los pacientes que tienen rechazo a trasplante también tienen un realce subendocárdico. Acá es otro ejemplo de subepicárdico. Fíjense que en la parte más exterior del septum, en contacto con el ventrículo derecho y la cara inferior, es algo subepicárdico, intramiocárdico en una miocarditis que tenía un realce lineal, o parcheado en la miocardiopatía hipertrófica en los sitios de inserción anteroseptal e inferoseptal, ¿sí? Así que estos son los patrones que nos orientan a saber si el paciente tiene patología isquémica o no isquémica. En relación a la patología isquémica, tal vez el realce tardío es lo más correlacionable con la anatomía patológica. Fíjense que esto es un corazón explantado. Esta es la tinción de necrosis, producto de ligarle una arteria, estos de animales, de ligarle la arteria y se infarta y se necrosa todo el músculo. Y fíjense que la distribución de la necrosis en anatomía patológica es similar a al realce tardío que se ve en la secuencia. Lo mismo acá, tanto para infartos subendocárdicos, este es el músculo, lo blanco que señala la flecha es el infarto subendocárdico, y es lo mismo que ve la resonancia. Para infartos chicos, para infartos muy chicos, es muy correlacionable, o sea que no hay falsos positivos de realce tardío en enfermedad coronaria. Lo que se ve subendocárdico transmural, pueden tener la certeza de que se correlaciona con la anatomía patológica, ¿sí? Vamos a ver un cine. En este cine ven que hay algo anormal, que esta parte del músculo está adelgazada y no se contrae. Esto sí se contrae, esto sí se contrae y engruesa, pero esto no. Cuando hacemos el realce tardío vemos toda la franja de realce, y casualmente la parte que vemos que engruesa anterior basal, este es un cine de 2 cámaras, así que esto es cara anterior basal, la parte anterior que engruesa es la que está respetada y no necrótica en el realce tardío.
Fíjense la intensidad del contraste. Les dije que en el infarto el realce es muy intenso, a diferencia de las no isquémicas. Así que esto es como más intenso que la sangre. La sangre se empezó a lavar y esto lo vemos más blanco porque quedó retenido y no lavándose. Esto sí se está lavando. Así que siempre hay que correlacionar cine con realce, los que informen, cine con realce. Esto que no veo, me tengo que acordar que cuando haga este cine primero tengo que hacer un realce en esta misma imagen. Setear este plano de corte y copiar la programación que le di a este plano de corte para hacer el realce en el mismo lugar, porque tengo que saber esto qué le pasa, qué es. Lo mismo vemos en este cine, vemos que acá esto se mueve mal, y cuando vemos que el infarto es subendocárdico, fíjense que no afecta toda la... que se mueve bien, siempre, como les digo, comparar cine con realce, cine con realce. Este paciente es un eje corto, también realce tardío, realce subendocárdico. Este paciente se opera y esta función ventricular es muy probable que mejore, eso lo vamos a ver ahora. Este es el mismo plano de corte, o sea, haciendo un 3 cámaras, que es partiéndolo así. Esta lonja que vemos acá de realce, la vemos solo en una parte más basal a medio ventricular, porque vemos un poco el músculo papilar. Cuando veo un eje largo, veo que todo ese realce que vemos acá se extiende hacia la punta. Así que es un gran infarto subendocárdico de toda la cara inferolateral, que es lo que ve este corte de 3 cámaras. El realce también nos sirve para ver trombos. Este es un cine de 2 cámaras en el cual vemos algo raro, de que esto no se está moviendo bien, pero decimos, bueno, pero la pared tiene espesor normal, así que no debe ser un infarto muy crónico adelgazado como el que vimos en el de 2 cámaras de recién, sino que esto es espesor muscular y solo tiene un infarto agudo. Pero nos llama la atención cuando hacemos el realce que el músculo es este y lo que no está teñido es un trombo que ocupa la punta del ventrículo. Así que lo que tal vez en el eco pueda pasar inadvertido, tal vez este eco no, el eco de este paciente no, porque es un trombo muy grande y el infarto era agudo, pero en trombos chicos puede pasar inadvertido, y el realce tardío, como hallazgo incluso, a veces hemos visto trombos que no eran diagnosticados en el cine, podemos no verlos en el cine, podemos ver que tiene un trombo acá. Es el mismo paciente, vemos todo la parte que no se mueve de la punta y está disquinesia de la punta. Cuando esto se contrae, la punta expande. Disquinesia es el movimiento opuesto a la coordinación muscular, donde todo se contrae. La disquinesia va hacia el sentido opuesto, se distiende cuando todo lo otro se está contrayendo. Olvídense de la insuficiencia tricuspidia y mitral que ven acá, eso hay que hacerle secuencia de contraste de fase. Cuando hacemos el realce tardío de eso, vemos lo mismo, es un gran infarto transmural, muy intenso, que persiste aún cuando se está lavando la cavidad de contraste, y el trombo, como es algo avascular, nunca le llegó gadolinio porque es una gelatina que está pegada ahí, y esa gelatina no le entra más nada. Cuando vemos los múltiples ejes cortos, vemos que en la punta hay una imagen negativa que coincide con la región en la que no se contrae. Esto se los puse en cámara lenta como para que vean que no se mueve, pero globalmente esto se mueve un poco más que esto. Y acá vemos que la pared se engruesa. ¿Y por qué se engruesa? Porque ahí tiene un trombo, es un gran infarto apical con un trombo. Es el eje corto de estos cines que les estaba mostrando, de ejes largos de 2 cámaras y 4 cámaras.
empieza como algo subendocárdico, anteroseptal basal, y a medida que va la arteria extendiéndose, se hace transmural y hay negro en la luz ventricular, y ese negro es un trombo apical, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve saber la extensión del gadolinio? Bueno, porque la recuperación de la función ventricular con la revascularización, con la apertura del vaso, va a depender según qué extensión tenga de realce. Si tiene nada de realce, como vemos acá, la cavidad, la pared negra, la cavidad grisecita porque es un realce, la cavidad negra y sin retención de gadolinio, la probabilidad de viabilidad es muy alta, y a medida que se va extendiendo la extensión, valga la redundancia, del gadolinio, la probabilidad de recuperación en un infarto transmural es muy baja. Nosotros definimos como viable, como que va a recuperar la función ventricular cuando observamos un infarto subendocárdico que ocupa menos del 50%, o sea, sería entre estos dos, menos del 50% del espesor parietal. Se ocupa menos del 50%, decimos, ese es un segmento viable que después de la revascularización puede mejorar su función. Se ocupa más del 50% o es transmural definitivamente, eso lo consideramos no viable, ¿sí? Bien. Eso se basa en este trabajo que le puse este fondo de, como si fuese un filtro de Instagram de viejo, porque es el primer trabajo, de hecho tiene 20 años, y este señor Kim, junto a 50 pacientes, hizo una resonancia 3 semanas antes y 3 meses después de la revascularización, y vio que los pacientes cuyos segmentos no se movían bien, tenían no función conservada, ese segmento, sino alteración de la función, a medida que su extensión de gadolinio aumentaba, se recuperaban menos, y cuando la extensión del gadolinio era menor, la contractilidad mejoraba mucho. Aún así, dijo, no solo los segmentos que se mueven mal, sino nos limitamos a los que tienen hipoquinesia severa, aquinesia o disquinesia, y conservaba la misma similitud. Y aún así, segmentos aquinéticos o disquinéticos, o sea, no se mueve nada o se mueve en contra, aún así los pacientes, los segmentos, porque estos no son pacientes, son segmentos, él dividió en 50 pacientes los segmentos que tenían sin gadolinio, pero aquinético o disquinético, que nosotros en cardiología esto lo consideramos insalvable, esos pacientes mejoraron después de la revascularización porque no tenían nada de fibrosis, ¿sí? Otro escenario en el que vamos a usar el realce tardío es en los pacientes que tienen infarto con coronarias normales, lo que llamamos los cardiólogos MINOCA. Este es un cine donde vemos que se contrae todo bien, la función es buena, es una función conservada. Le hacemos esta secuencia, que es un T2 STIR, si recuerdan, la grasa está anulada, la sangre se ve negra, vemos que en la punta hay algo blanco, como que tuviese edema en la punta, que tal vez acá no lo podemos ver porque no, si bien es una secuencia derivada de T2, el cine no tiene la hiperintensidad suficiente como para marcar que ahí hay edema, sí en la secuencia específica del T2 STIR, y cuando hacemos el realce vemos que ese infarto con coronarias normales en realidad tenía una lesión en una arteria bien distal de la arteria descendente anterior, que el hemodinamista pasó por alto porque era una ramita muy chiquita. De todas formas era insalvable, pero vemos que hay un realce transmural con extensión a la punta del ventrículo derecho también. Así que el pronóstico de este paciente cambia, y de bajar como sospecha miocarditis porque tiene dolor, función
ventricular conservada y marcadores enzimáticos, pasó a irse con revean las CSG, pónganle aspirina y betabloqueantes, ¿sí? Tratamiento de cardiopatía isquémica. Así que bueno, en este escenario es en el que más de los pacientes internados se pide resonancia. Les decía que en un cine podemos tal vez no ver si hay un trombo. Acá vemos que la función es mala, pero no vemos nada que nos llame la atención. Esto es músculo papilar, trabéculas, pero cuando hacemos el realce tardío, vemos que esto que llamamos trabéculas era un trombo que se pudo diagnosticar, ¿sí? Así como nosotros usamos el realce, el look locker para elegir el tiempo de inversión, y usamos el tiempo de inversión que era el tiempo donde se ve el músculo más negro, y ese es el que usamos para el realce tardío. Hay una manera de usar el realce tardío para diagnosticar trombos que se llama realce precoz, que es la misma secuencia que el realce tardío, pero ¿qué hacemos? Ese tiempo de inversión que antes lo usamos para poner el músculo sano de color negro, vamos a poner un tiempo de inversión re alto, arriba de 600. Cuando hacíamos el tiempo de inversión alto, el músculo sano se ponía de color gris claro. Más alto es, más gris claro se pone. Si esa secuencia, en vez de adquirirla a los 10 minutos, como hacemos con el realce tardío, la adquirimos dentro de los 3 minutos, vamos a tener la sangre blanca porque acaba de inyectarse, el músculo sano blanco porque le puso un tiempo de inversión muy alto, y el trombo se va a ver negro porque es algo avascular. Así que esto se usa para trombo en cardiopatía isquémica, trombo versus tumor, básicamente para esas dos cosas, para diagnosticar trombos. Incluso para guiar el tratamiento, este es el mismo paciente previo. Fíjense que es un realce tardío porque tiene el músculo grisecito, clarito, la sangre es blanca, el trombo se ve de color negro, luego la anticoagulación, la imagen desaparece. Y eso orienta que eso era un trombo. Dijimos que lo vamos a ver más adelante, pero no solo en cardiopatía isquémica vamos a tener usar resonancia, también en miocarditis que tiene este realce subepicárdico, o en esta miocardiopatía hipertrófica con realce, o una miocarditis con un leve realce sutil, así inferior subepicárdico, que tal vez para la internación es tal vez el mayor motivo de pedido de un paciente que tiene dolor. Se hace un cateterismo, tiene colores normales, marcadores enzimáticos, y uno suele ver estas cosas. Y también la resonancia, el realce tardío, perdón, sirve para la pericarditis, porque dijimos al principio, no sé si se acuerdan, cuando les dije que hoy estaba paradojal, que el realce tardío no sirve para ver fibrosis, sino sirve para ver espacio extracelular depositado por gadolinio, porque el gadolinio lo que hace es ubicarse en el espacio extracelular, no se ubica en la fibrosis, nada más que la fibrosis es una telaraña donde ese gadolinio queda atrapado, y la célula muerta es un espacio extracelular nuevo que antes no había porque acaba de morirse. El gadolinio se mete en eso, pero no por eso podemos decirle que es un anticuerpo contra el fibroblasto y contra el colágeno y que marca fibrosis. El caso emblemático es la pericarditis constrictiva. En la pericarditis, el pericardio parietal, que es el que está vascularizado, el pericardio visceral es una monocapa de serosa, el pericardio parietal, que es el que está vascularizado, está poco vascularizado, porque es una pared fina. Cuando está inflamado, hay aumento de la vascularización, y podemos ver el realce tardío del pericardio con mayor espesor. Y lo que se dice es que cuando mide más de 3 milímetros este espesor, y habla de inflamación, normalmente tiene que medir menos de 2 milímetros, cuando vemos que mide más de 3 milímetros, eso orienta que
al estar muy inflamado, porque está muy vascularizado y hay más espacio extracelular donde ese gadolinio se puede meter, va a responder mejor a la terapéutica antiinflamatoria. Entonces, en este caso, tener realce tardío en el pericardio es algo bueno, porque lejos de ser fibrosis, colchicina, antiinflamatorios o corticoides, los pacientes pueden evitar una cirugía de pericardiectomía porque la inflamación se reduce, ¿sí? Así que bueno, realce tardío no siempre es malo, también es bueno en el caso de pericardio. Y acá les queda el concepto de lo que marca el realce tardío es espacio extracelular más que fibrosis, porque acá hay espacio extracelular por la inflamación. Así que bueno, eso ha sido todo. Eh, Así que bueno, empecemos con preguntas que tengan. Se hable el panel de discusión. Vamos a ver patologías en las próximas clases. Hasta acá son secuencias y vamos a mechar con secuencias con patologías. Estas son las más importantes. Vamos a mechar igual algunas secuencias que quedaron pendientes en las clases que vienen. Así que bueno, pregunten lo que les venga a la mente. Bueno, si nadie escribe,